miembro de la Agencia por la Pobreza Energética y Ingenieros Sin Fronteras, que es Ingenieros Sin Fronteras. Y que creemos que la interpretación está funcionando, ¿sí? Levanta la mano si me escuchan. Y vamos a pedir a Giuseppe hablar en inglés. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? Yes, it's functioning correctly at the moment. ¿Sí? Thank you very much. Muy bien. Ok. Giuseppe, adelante en castellano. Thank you. So, can I do it in Spanish then? Sí. Yeah. Okay. Okay. Yeah. As I said, I will So as I said, presentation in Spanish, and then we can solve any doubts or things that come up. So I've created some kind of small presentation, and I will share it with you. Perfecto, pues como ha explicado Mónica, yo soy Josep Abot, formo parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, que como sabéis y habéis oído en otras ponencias, somos un movimiento de base y nos organizamos en asambleas abiertas con familias directamente afectadas. Esto nos permite, pues, en muchos casos poder ver... Sorry, I'm gonna interrupt you because I'm hearing both Josep and Brian interpretation. Is it only me or everybody? Whatever. In my case, I'm in the Spanish channel and I'm only hearing Josep. Okay, I so hear maybe only Josep... Spanish. Okay, because I'm on the English channel and I can hear both. But for me, it's not so difficult to understand Spanish. Abajo a la derecha, Josep, donde pone interpretación, clicar en español. ¿Yo también? Sí, Josep, también. Vale, pues un momento, que dejo de compartir. A ver, dejo de compartir, pues, que no me sale la opción si estoy compartiendo. Ala was so kind to mention you can switch off the original sound. If you go to English, you switch below, you switch off the original sound so that you can hear only the English interpretation. For me, it worked wonderfully. Please check this. Vale, ¿sigo? ¿Todo listo? Vale, sí que voy oyendo voces por eso de gente hablando de fondo. Compartiré. Vale, ahora sí, empiezo de nuevo y si hay algún problema técnico, cortamos. ¿No? Espero. Sí, todo bien, vale, perfecto. Si hay algún problema técnico, me cortáis y lo intento en inglés sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, como decía, muy rápido, para no intentarme ceñir en el tiempo establecido, al ser un movimiento de base y poder realizar asambleas abiertas, este hecho nos permite poder ver cuál es la aplicación práctica de las medidas que van aprobando las diferentes administraciones. Y eso nos permite, pues, tener una idea clara de cómo las leyes y los reglamentos que las desarrollan luego se aplican en la práctica, ¿no? Y qué impacto tienen en las familias. Entonces, habitualmente, creo que en otra de las sesiones de este foro vino aquí un alto representante, ¿no? de uno de los ministerios de España. Habitualmente, en este tipo de intervenciones se explican todas las cosas positivas, ¿no? que ha hecho cada administración y todas... pues lógicamente todas las garantías de derechos que se han podido aprobar. Pero, lógicamente, cuando es la administración quien habla, nos explica cuáles son las carencias también de todas las medidas. Por tanto, en mi intervención intentaré explicar un poco cuáles han sido las principales medidas que se han aprobado a lo largo de los últimos 3 años en España en materia de pobreza energética y energía, pero explicar también desde los dos lados cuáles han sido, pero también cuáles han sido sus carencias, justamente para
apoyar al tema de la mesa de hoy, ¿no? Que es estas soluciones falsas o estas soluciones que no acaban de ser 100% efectivas y un poco cómo intentar pues después solucionarlas. Siempre intento conectar cualquier presentación con algún tipo de parte divertida o entretenida, porque al final creo que eso es lo que queda más en la gente. A mí me gusta mucho un autor que se llama Anton Gudim, que tiene, como veis, pues una cuenta en Twitter y en Instagram y que desarrolla algunos memes, ¿no? Algunas veces divertidas sobre cuestiones prácticas del día a día, otras un poco más cínicas, ¿no? Que es lo bien que pinta una cosa al principio y después cuál es el desarrollo inicial, ¿vale? Supongo que aquí veis diferentes ejemplos. Realmente puedo dedicar mucho tiempo a ver este tipo de memes porque son realmente muy divertidos. O sea que luego, si comparten la presentación, ya le podréis dar una ojeada y visitar su página web que bueno, se le puede dedicar mucho tiempo, ¿vale? Esta es un poco la idea que he planificado para hoy, para intentar explicaros las 4 grandes medidas que el gobierno español aprobó en estos últimos años, primero a raíz de la pandemia y después a raíz de la crisis de precios. Son realmente avances importantes, son medidas de calado que no se habían hecho antes y que en muchos casos yo creo que sí que es importante celebrar que ha habido pasos que no se habían dado antes, como puede ser una prohibición masiva de cortes de suministros, una cosa bastante nueva en España en ese sentido y que se ha ido manteniendo, ¿vale? Pero al mismo tiempo también pues explicar cuáles son las carencias de este tipo de medidas para que sean más efectivas y para que sean mucho más garantistas que las que vemos actualmente. En primer lugar, como os he explicado, el gobierno español aprobó una prohibición de cortes ya a finales de marzo de 2020, justo en el momento álgido de la pandemia de coronavirus. Bueno, básicamente fue una moratoria de cortes, no solo de electricidad, sino también de gas y también de agua, ¿vale? Como veis, esto se aprobó en marzo de 2020 y lo que se hizo es yendo prorrogando esta medida cada trimestre, hasta el momento actual que llega hasta diciembre de 2023. En este caso la han prorrogado por un año entero, cosa que era una cosa que estábamos siempre pidiendo, que no se hiciera trimestre a trimestre para dar seguridad a las familias y finalmente lo han hecho así. Al principio de la pandemia la moratoria fue universal y fue una moratoria de cortes para todos los hogares, pero después se fue acotando y actualmente esta moratoria de cortes, esta prohibición, alcanza a todos aquellos hogares que tienen el bono social eléctrico, que como veréis, pues os explicaré a continuación, es una de las principales medidas en materia de pobreza energética. Más o menos son 1,5 millones de hogares a día de hoy los que están protegidos del corte en España, ¿vale? Esa es la parte positiva, es algo que no teníamos hasta ahora, pero ¿cuál es la negativa al mismo tiempo? ¿Por qué no es 100% efectiva? Pues porque, como os he explicado, el bono social, que es ese mecanismo que permite estar protegido de corte, no llega a todo el mundo que lo necesita, ¿vale? En España, alrededor del 14% de la población no puede mantener su casa a una temperatura adecuada durante los meses fríos de invierno. Un 14%. El bono social solo llega a 1,5 millones de hogares en un país de 47 millones de personas. Entonces, según datos del propio Ministerio, serían potenciales beneficiarios de esta medida hasta 6 millones de hogares en España, pero solo 1,5 millones acceden a él. Por tanto, esta protección de cortes no llega a todo el mundo que lo necesitaría. Además, a pesar de no poder cortarte, la herramienta no soluciona la cuestión de la deuda y, por tanto, pues miles de familias o millones de familias protegidas por el corte actualmente están acumulando deudas estratosféricas a causa también de la subida de precios de la energía. Por tanto, esta parte no está resuelta y el gobierno pues, no ha tomado cartas en el asunto. Y mientras tanto, las familias protegidas de corte siguen acumulando deuda, siguen recibiendo cartas de acoso de las compañías, amenazas de juicio, sin poder cortar, pero sí exigiéndoles el pago de la deuda. Además, en el caso del agua y del gas, la protección de corte no es automática, sino que exige la proactividad de las familias. Exigen que las familias envíen un correo electrónico, se comuniquen con la compañía de gas y de agua y les faciliten una factura de electricidad
donde conste que son beneficiarios del bono social. Y esta falta de automatización y esa responsabilidad sobre las familias, lógicamente, puede provocar, ¿no?, que sí que se sigan produciendo pues, cortes de gas y agua porque esta comunicación no es automática. Y finalmente, una carencia que sufren la mayor parte de políticas públicas en España y principalmente las energéticas o en materia de pobreza energética es el tema de la falta de datos al respecto. Es algo que llevamos tiempo exigiendo, pero no sabemos desde que empezó la pandemia cuál ha sido, por ejemplo, el índice de morosidad, cuántos cortes se han evitado. Toda esta información no se ha publicado. ¿Cuál ha sido la deuda acumulada por las familias? Y pues llevamos tiempo luchando por ello. Intentaré ir un poco más rápido a partir de ahora. La segunda gran medida, que ya era previa a la pandemia, pero que sobre todo a partir de la crisis de precios de la energía, pues se ha reforzado, es el bono social, que básicamente se trata de un descuento en la factura eléctrica. Históricamente este descuento giraba entre el 25 y el 40%, dependiendo de la categoría de vulnerabilidad, que básicamente se mide por ingresos del hogar, pero a raíz de la crisis de precios, estos porcentajes han subido hasta el 65 y el 80% de descuento, ¿vale? Por tanto, son descuentos importantes, ¿vale?, que además, como he explicado antes, están asociados a una prohibición de corte. O sea que la medida en realidad es bastante positiva. Es algo que no había hasta ahora y que en realidad sobre el papel sería una medida positiva. Además, en el último mes de diciembre se aprobó una nueva figura que es el bono social de justicia energética, que le llaman, bono eléctrico de justicia energética, que es como una nueva categoría dirigida a hogares que tienen trabajos pero que sus ingresos no les permiten tampoco llegar a fin de mes. Por tanto, no solo es ir a buscar al más precario, sino también a aquella gente con trabajo pero con bajos ingresos, ¿vale? Esta es la parte positiva. Pero, en el otro lado, pues vemos que para acceder al bono social hace falta hacer mucho papeleo, mucha burocracia. Entregar muchos documentos y además hacerlo ante la compañía y no ante la administración. Es la compañía quien da el visto bueno o no a esos documentos. Entonces, de 6 millones potenciales que podríamos tener protegidas con este mecanismo, solo 1,3 millones ha decidido él a fecha de julio de 2022, que es la última fecha publicada, ¿vale? Otro gran pero es que estos descuentos en la factura pues, cuentan con unos límites de kilovatios hora bonificados. Por tanto, los descuentos solo giran alrededor de los primeros kilovatios hora que están establecidos por reglamento. Y el problema es que, lógicamente, muchos hogares vulnerabilizados tienen básicamente una muy baja eficiencia energética. Electrodomésticos viejos, mal aislamiento, y eso provoca pues, que rápidamente puedan superar los consumos durante los meses fríos. Y que, por tanto, gran parte de sus kilovatios hora consumidos durante los meses fríos no estén bonificados y no cuenten con estos descuentos. Y además, pues, el bono social se asocia a la tarifa regulada, que se asocia a su vez al precio del mercado mayorista. Y, pues, lógicamente, durante los últimos meses hemos visto su gran volatilidad, ¿no? Y cómo muchas familias vulnerabilizadas con el descuento máximo podían llegar a tener facturas de más de 200 euros durante los meses fríos. Una suma que es imposible de pagar por su parte. Bueno, en el caso del último del bono de justicia energética, solo decir pues, que de 1,5 millones potencial de hogares que se podían haber acogido a él, según previsiones del gobierno, solo poco más de 2.000 hogares se han acogido durante los primeros 3 meses, para tener en cuenta pues, también esta brecha que existe entre cuando apruebas una medida que puede ser positiva, pero después no llegas a la gente para que acceda a ella. En tercer lugar, y ya solo me quedará una diapositiva más, o sea que espero no alargarme mucho, tenemos el bono social térmico, que es como un complemento para hacer frente a la calefacción. Básicamente es un pago directo, un ingreso a cuenta a las familias que ya tienen el bono social eléctrico. Por tanto, a estas familias se les hace un ingreso año a año, es un ingreso anual que gira entre los 82 euros y los 373.
La diferencia depende básicamente de su grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que viven, en la que tienen su residencia. Por tanto, pues gente muy vulnerabilizada en zonas climáticas frías, pues pueden llegar a cobrar hasta 400 euros al año. Además, algunos gobiernos regionales pues, han ampliado estas ayudas y en el caso de Cataluña, por ejemplo, han podido ampliar entre 66 y 186 euros más a lo que ya ofrece el Estado en sí. Esto realmente es una parte, no sé si diremos positiva, porque al final es dinero público destinado al pago de facturas, pero es una medida que teóricamente sí que podría ayudar a los hogares. Pero al mismo tiempo, una vez más, tenemos el problema de la burocracia como el máximo exponente de qué puede salir mal cuando planificas una ley sin tener en cuenta pues, las condiciones reales de la gente en la calle, que es que muchas familias vulnerabilizadas no tienen su factura domiciliada y, por tanto, no pueden recibir este ingreso directo, sino que pagan sus facturas en la oficina de correos a través de un código de barras. Y el procedimiento para acceder a este ingreso les exige que se tengan que conectar a Internet y tengan que facilitar sus datos bancarios para recibir el pago. Eso provoca pues, que muchas familias que tendrían derecho a acceder a este ingreso pues, no puedan acceder a él. Y una vez más, hay una falta total de datos al respecto, aunque nosotros los hayamos pedido a través de una consulta de información pública. Pero es una gran brecha que genera que una medida que podría ser positiva en un primer momento, pues no acabe llegando a todo el mundo. Y ya por último, ir sobre dos de las grandes medidas a nivel energético, más allá de hogares vulnerabilizados, esto ya afecta a todo el mundo, que son la excepción ibérica, que hay que marcar como algo, al menos, no sé si decir positivo, pero sí extraordinario, una primera medida, ¿no? que sitúa algún tipo de brecha en el sistema marginalista, que aunque no es una gran brecha, sí que eso es un punto de inflexión, eso está claro. Entonces, como ya os deben haber explicado en otras ponencias, esta medida estará en vigor, en teoría, hasta el 31 de mayo de 2023. Como sabéis, afecta tanto al mercado mayorista español como al portugués. Según el gobierno español, esto ha generado unos ahorros de más de 5.000 millones de euros a los consumidores españoles y esto es objetivo. Ha provocado que los precios del mercado mayorista sean inferiores que en la mayoría de países vecinos, como pueden ser Francia, Italia o Alemania. Al mismo tiempo, el gobierno español... Sorry, I'm interrupting you for a second, which is that you have 1 minute left, and if you can speak a little bit slower for the interpreter. Thanks, Brian, for the effort. Giuseppe speaks very fast, but yeah, please, only the last minute because we are running out of your time, and a little bit slower for this last measure you're explaining. Thank you. Es un reto, ¿eh? 1 minuto y además más lento. Muy rápido, el impuesto a las grandes eléctricas se aprobó el año pasado, en principio se desarrollará durante 2022 y 2023. Es un impuesto que lo que intenta gravar es los ingresos de las grandes compañías y estas dos medidas pues también tienen su gran pero no, que es en primer lugar pues que la excepción ibérica ha sido en parte financiada por las propias personas consumidoras y eso es una evidencia, aunque haya gente que lo niegue, pero las compañías lo han imputado después en la factura, o sea que no ha sido asumido por las compañías en ningún caso. Y luego, en cuanto al impuesto eléctrico, pues nos espera una guerra judicial como cualquier impuesto que intenta gravar a grandes compañías, porque lo han hecho siempre así y porque además el impuesto español ha ido a gravar los ingresos y no los beneficios como parece que marca la normativa europea. Entonces, veremos en los próximos años si esto acaba anulándose por parte de los tribunales españoles. Por mi parte, nada más. Aquí tenéis el contacto y luego lo podemos ampliar en la parte de dudas. Simplemente intentar dejar muy claro, ¿no?, esta diferencia entre una norma cuando la preparas, cuando la planificas y cuando la redactas y la publicas,
cuál es después la diferencia una vez se aplica en la vida real de las personas, y tenerlo muy en cuenta justamente para no desarrollar falsas soluciones a la crisis. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you so much, Josep. We are happy to have a critical view of the measures at Spanish level. So thanks for your inputs. Sí, Josep, es muy bien tener una visión crítica de qué es lo que sucede. Vamos a continuar con la próxima intervención. Nuestra próxima intervención será de Gala Cabach. Gala Cabach es una facilitadora de Working in Radical Right. Tiene un máster de no sé dónde y que trabaja en los movimientos ecológicos. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por el Coalición de Energía de Derecha. Gracias por organizar un evento tan interesante y por invitarme. Y como Mónica ha dicho, soy una facilitadora por Transform y estoy basado en París, y también soy la cofundadora de un colectivo que se llama Critique, y enfocamos en el análisis de movimientos sociales, y lo que nos interesa hoy es nuestro trabajo tanto en el movimiento por justicia climática y tanto por los gilets jaunes, los chalecos amarillos en Francia. Y estoy especializado en análisis de movimientos sociales con una pregunta muy fácil. ¿Quiénes se movilizan y cómo se organizan estas movilizaciones? Y igual que Josep ha contado, creo que es muy interesante entender cuáles son los errores del gobierno cuando intentan hacer medidas, y que según los datos que hemos compilado a través de entrevistas y encuestas, 2018 ha sido un año muy interesante por los movimientos sociales en Francia, porque dos movimientos sociales emergieron, los dos alrededor de la cuestión medioambiental. Los gilets jaunes, los chalecos amarillos, surgió como una reacción al precio de combustibles fósiles pagados por los consumidores. Y también el movimiento climático empezó en octubre, también influenciado por un movimiento europeo, pero el destallante en Francia fue la dimisión del Ministerio de Medio Ambiente, y se dimitió, y había mucha protesta en las calles como resultado. Esos dos movimientos tienen una escena común política, y también pasaron en el mismo movimiento. Y en general, la discusión dominante en los medios fue en contra de estos movimientos. Fueran como si fueran dos bloques enfrentados. Los amigos de las clases altas que defienden a la ecología, y por el otro lado los rurales, los trabajadores que estaban alineados con los coches, y intentaron colocarlos como si fueran enfrentados. Esta retórica que fue desarrollada a lo largo en los medios de comunicación bueno, el primer punto fue que esta idea coincide con las teorías postmateriales.
y que en principio solo es cuestión de los individuos que necesitan liberarse de las limitaciones que tienen. Y por el otro lado, solo podían enfocarse en cuestiones materialistas. Esta oposición entre los dos bloques fue confirmado en una composición social muy distinta, y voy a ser muy breve con la composición, y por favor intenta ser perdonadoras conmigo porque solo tengo muy poco tiempo. El movimiento climático fue un movimiento de la alta clase, pero un específico parte de la alta clase, pero de los trabajadores ejecutivos, pero de un sector muy específico, de cultura, de investigación, de educación. Y no hemos encontrado trabajadores de seguros o de bancos, y fueron los trabajadores de alta clase, pero de una específica parte. Y eran de ciudades grandes, y eran tanto de la izquierda, de la derecha, de las clases sociales. Y había bastantes mujeres en estas clases sociales. En cambio, los chalecos amarillos eran, sobre todo, era un sector de trabajador, y había una división muy grande de género. Las mujeres solían venir del sector de los cuidados, y los hombres venían del sector de la logística. No he entendido esto. Y los trabajadores eran muy dependientes de los coches, y esa dependencia fue ridiculizado porque eran de regiones rurales y suburbanos. Y fue en realidad que los chalecos amarillos eran muy heterogéneos, igual que la población, y encontramos a 3 bloques. Cuando votaron, votaron por Jean-Luc Leclerc, la abstención, y el otro candidato que no me acuerdo cómo se llama. Y tenemos que superar esta oposición entre estos dos movimientos, porque no nos permite ver la emergente oportunidad que surge, que nos permitiría, y nos gustaría enfrentarnos a esta dicotomía de movimientos, porque había varios intentos de integrar estos dos movimientos, y en realidad los movimientos quieren integrarse, pero por supuesto esto fue en casos locales y episodios, pero en realidad se dieron cuenta que eran de la misma lucha. Si los chalecos amarillos o la clase trabajadora entera están ausentes en la movilización por el clima, falta de participación no quiere decir que ellos están en contra de la ecología. Y la interpretación de su reacción al impuesto de carbono fue aceptado tal como es, pues no es correcto. Es importante entender que no hay esta contradicción entre el movimiento climático, y no hay esta contradicción. Cuando preguntamos sobre la evidencia de la
sobre la catástrofe climática, 83% están de acuerdo que es inminente. Y luego solo quedan 9% de los que están en contra, que realmente son negacionistas de catastrofismo. Y segunda pregunta que hacíamos es si realmente estuviera en contra de la ecología y había un movimiento muy fuerte dentro del mismo movimiento. El primer argumento muy común que es injusto, que es un sistema injusto económico y socialmente. Y nos falta posibilidad de movimiento y posibilidad de maniobra. El segundo argumento es que la clase política no están enterados de la ecología. ¿Por qué nos deberíamos ser más? Y el tercer argumento es que también nos falta el lujo de coger transporte público. Tenemos que coger el coche porque no hay transporte público en las zonas rurales. Y la última pregunta es que queremos una estructura democrática más clara, más fuerte. Entonces, solo 2% en esta encuesta estaban usando argumentos de escepticismo sobre la justicia climática. Entonces, no hemos visto una convergencia masiva entre estos movimientos, pero cada movimiento afectó al otro. Tanto el movimiento climático abandonó muy rápidamente el individualismo y el movimiento de los chalecos amarillos también estaban muy a favor del movimiento ecológico, con la condición que fuera democráticamente decidido y que incluía una justicia fiscal que pone el peso de la ecología encima de los que lo pueden pagar. Y esto es lo que hemos podido aprender de los movimientos de los chalecos amarillos y ecologistas. Muchas gracias. Gracias, Gala. Es muy interesante tu punto de vista sobre esto. Gracias por tu contribución. Vamos a continuar con nuestro siguiente y último panelista, Andrea Mazzulo. Es un director científico de la Internacional de Organización Green Accord y es un ministerio. No he entendido. Muchas gracias, Andrea, por venir aquí y ahora puedes hablar. ¿Me escuchamos? Tienes que quitar el mute. Nos podemos escuchar. ¿Ahora? Sí, bien. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Os voy a dar un comentario muy breve sobre la política energética del nuevo gobierno. Este gobierno continúa con las iniciativas del anterior gobierno sobre la constitución de energías renovables. Había un movimiento muy grande entre el pueblo para la comunidad constitucional, pues permite que
que todas las mejoras de su propio consumo doméstico con monitoreo en tiempo real y el gobierno decidió de dar un apoyo económico por la diferencia entre la producción propia y autoconsumo comparado con el coste promedio en la red eléctrica nacional. Entonces pagaron la compensación en el problema de una energía que es variable, como por ejemplo el fotovoltaica, que puede dar a la red nacional eléctrica, y la compensación es proporcional al autoconsumo. El monitoreo en tiempo real también da información a las personas para mejorar su eficiencia en su consumo y vender también, de instalar también nuevas instalaciones fotovoltaicas. Y esto estaba gastado de 3 maneras para las personas que estuvieran de acuerdo. Pudieran gastar en mejorar su territorio o gastarlo en proyectos sociales. Entonces esto fue muy exitoso, pero había un problema. El anterior gobierno y el gobierno presente no ha dado el decreto de regulación para conectar estas comunidades a la red eléctrica. Entonces estamos esperando y las autoridades tienen que autorizar esta conexión a la red eléctrica. Esto es del pasado hacia el presente. Ahora, el primer paso del nuevo gobierno será de continuar en las últimas décadas para dejar que la estrategia nacional que fuera dirigido por la compañía nacional, que históricamente fue otorgado a mucho poder a 7 hermanas, y no estaban por nada interesados en mitigar la crisis climática. Y la posición actual es muy poco concreto, y la coalición de derechas están diciendo que que la Unión Europea está muy dirigido y que no corresponde a estos intereses a los intereses italianos. Y que tradicionalmente la energía italiana está tradicionalmente basado en transporte y otras cosas que dependen de fósiles. Y ahora es que no entiendo la cita, perdón. Que quieren hacer que nuestro país fuera que queremos. Es difícil de entender cómo Europa e Italia nos depende más de una zona caliente, generará más estabilidad. Por supuesto, esto depende de una pipeline muy grande de gas, creo.
lo siento, es que no pido esta cita. Será necesaria para reducir el uso de gas. Mientras tanto, la Comisión prepara nuevas ambiciones para los renovables, quizás un objetivo de 40% por 2050, y el sur de Italia, que es uno de los más favorables de energía solar, tendría una ventaja muy grande en desarrollar fábricas de fotovoltaicas, pero Sicilia es una de las mejores zonas del mundo para geotérmicas, y que sería que Italia podía ser independiente en este sentido y podía hasta exportar energía. Tenemos el conocimiento y capacidad de utilizar también el reservorio líquido, pero todo el intercambio de energía del norte al sur, incluso la tecnología que tiene es una gran cantidad de petróleo, 300% de la demanda nacional, y si simplemente usaríamos este reservorio de piedra seca de 3.000 a 5.000 metros por debajo, es fácil de llegar, y tenemos la experiencia y conocimiento necesario para conseguir esto, que claro, se podía acceder a esto con todo el conocimiento que tenemos sobre petróleo y esto, si utilizáramos esta energía que está entre 3.000 y 5.000 metros de profundidad, extrayendo la piedra, el calor de esta piedra, que en muchos países ya se hace, en Estados Unidos, en Islandia, en Japón. El potencial sería 9.000 veces la demanda nacional de energía. Y tenemos el conocimiento para permitir que Italia fuera totalmente independiente. Y podíamos usar la energía para producir hidrógeno y superar todas nuestras necesidades. Y que nos permitiría llegar a neutralidad de carbono antes de 2050. Pero Meloni en ANI prefiere hacer negocio con los grandes fósiles. Esto es un gran problema por Europa, porque, como sabéis, Estados Unidos, el gobierno federal, está a punto de lanzar un plan grande de financiar la transición energética, apoyando a sus industrias. Porque la política de estos grandes inversores no son por el gobierno nacional. Y sabemos cuánto ganan el sector de los fósiles, afecta a las políticas y hasta afecta a las elecciones. Si fuera implementado este plan, en las próximas décadas, Estados Unidos, la política cambiará mucho y competirá con Europa mucho, y porque Europa no tiene una unión de política energética. Cada país quiere hacer lo que está en continuidad. Se cortó ¿Has cortado? Se cortó el sonido. Y no puede
y no puede juntar los grandes recursos que están en Europa. Entonces necesitamos una política común que permitirá que cada país puede usar los recursos domésticos que tienen. Lo mismo ocurre en Francia. Francia tiene un gran uso de los nucleares, pero necesita capital grande para poder cerrar esta experiencia y asegurar que pueden hacer que sea una ventaja y que no depende demasiado de los nucleares. Y Alemania tiene el mismo problema con el carbón, igual que Polonia. Y tenemos que dar la oportunidad a la comunidad europea para atraer las políticas de energías, para consolidarlos, para consolidar todas las oportunidades. Y que cada país puede usar sus recursos y que permitirá un plan regional que permite que cada región juntará sus recursos y no tener intereses regionales y como en una comunidad energética, todo el mundo usa lo que tienen por debajo sus pies y por encima de su cabeza en el cielo, pero es más importante lo que está adentro de la cabeza, porque si todo el mundo busca sus propios intereses, la política europea el riesgo será que será retardado por esos intereses domésticos. Ya estoy. Muchas gracias, Andrea. Gracias por estas 4 intervenciones. Tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver cómo las minorías tienen en sus hombros el peso de la crisis energética y que acaban asumiendo los impuestos. Y eso es muy interesante a mí en este foro de Derecho a la Energía. Y vamos a continuar con el debate. Vamos a abrir para preguntas. Si alguien puede escribir, el intérprete necesita mear. Si alguien puede escribir la pregunta en los comentarios en el chat, lo agradezco. Time, maybe Giuseppe, you can have a look to the question that was sent to you about the debts that people is accumulating. Someone wants to take the floor from the audience? Can I just to break the ice? Roberto Morea, Transform Europe. I'm based in Italy, but go ahead. Yes, thank you. Roberto Morea, basado en Italia. As Andrea already said, we need to have Como Andrea a European, nos ha dicho, necesitamos un plan paneuropeo para solucionar este problema. And I just wondering if there is a plan. Y quiero saber cuál es el plan. We heard now, hemos escuchado ahora de la respuesta nacional a esta crisis a nivel nacional.
y que contestamos de una manera cada uno distinta. Y el rol de la industria. Las empresas privadas están beneficiando de nuestro estado, de nuestra situación, sí, pero no el pueblo. Y todo el dinero va al sector privado y ya está. Entonces, quiero saber al nivel europeo si hay un plan para cambiar nuestra dependencia al gas, no solo sustituyendo el gasoducto del norte al sur, que es el diseño ahora. La pregunta, bueno, solo es una pregunta, no tengo la respuesta, no soy un experto. Y esta es mi pregunta. Gracias, Roberto. Vamos a tomar varias preguntas. Vamos a ver, hay otra mano levantada. Si puedes escribir tu pregunta en el chat, me ayudaría. Sí, pero tienes que cambiar de canal de audio. Pregunta si hay dos preguntas a Josep y uno que puedes contestar ya. Muchas gracias. De lo que estuve intentando explicar desde el principio, hay un rol gigante que hay que tomar en cuenta al nivel. Hay una dimensión clave de este proceso. Y estoy disfrutando mucho las presentaciones porque ponen la énfasis. Y como he dicho al principio, la campaña que tenemos está intentando decir qué podemos hacer a nivel europeo en conjunto, en la línea de lo que Roberto preguntaba. Tenemos la importancia del control de la energía y el control público de la energía y todos estos intereses que están al centro de lo que tenemos que hacer. Y por esto estoy hablando mucho del mercado de energía y
porque estamos intentando entender desde un poder central qué podemos hacer para asegurar que estos cambios se hacen. Todas las medidas que estamos haciendo, no solo de cambiar las reglas del mercado, pero también de poner un límite sobre los precios de la energía. Y esto es algo que no se ha hecho bien, pero hay algunas excepciones, pero hay la posibilidad de poner algo al nivel europeo. Y sería muy interesante poner impuestos sobre los grandes beneficios cuando se aprovechan de la situación. Son corporaciones internacionales y necesitamos tener un enfoque común. Y una intervención desde la Unión Europea que asegure que hay un enfoque común. En una base común podemos definir un derecho mínimo a energía decidido por la Unión Europea. Tenemos varios ejemplos de diferentes países, pero hay un mínimo que puede ser definido, que asegura que la gente tenga unos mínimos. También hay unas medidas que podemos hacer para ahorrar energía. Todos hemos escuchado al vicepresidente de la Comisión y también hablando a los más vulnerables, los que usamos la energía que solo pueden pagar y ni siquiera lo que necesitan, y que podemos colocar la presión en el otro lado y no en las personas que ya tienen mucha presión encima. Y hay otras medidas que están conectados a sistemas de energía que podemos mirar a diferentes. Bueno, por ejemplo, como he escuchado de Andrea, la capacidad de producir es una enorme capacidad en Italia. Hay mucho más de lo que necesita el país y podemos también trabajar en estos renovables y tener un plan y mejorar la capacidad. Y por supuesto, tenemos que pensar en otras medidas concretas. Estamos trabajando en una medida clave para luchar contra la pobreza energética, que es luchar en contra de los edificios que están, los peores aislados edificios. Y tenemos muy buena propuesta del Parlamento desde los verdes, y tienen muy buena propuesta. Y no solo desde el punto de vista medioambiental, pero también de social. Y claro, la derecha ha conseguido que esta medida fuera limitado, pero gracias a la presión de Giorgia Meloni y su gobierno, tenemos estas alianzas entre EDP y DCA, intentando evitar los directivos que lidera con la capacidad energética de los edificios. No solo 21% de las emisiones se pierden en estos edificios, sino que también un gran por ciento de los edificios están en muy malas condiciones y que no están en ninguna condición para ahorrar energía. Y también es una pérdida de energía. No solo es el consumo, sino la pérdida de energía. Eso es un listado grande, pero tenemos que tener un plan europeo, y tal como dijo Roberto, y
Y esto no quita la importancia del rol de los miembros locales. Si pensamos que la energía es un derecho y debe ser un derecho, pues tenemos que tomar todas estas cuestiones presente. Giuseppe, si quieres contestar a esta pregunta. La pregunta es... El principal problema de la medida, que es que los hogares protegidos de corte por la normativa actual no se les soluciona la cuestión de la deuda. Es decir, siguen acumulando deuda porque no se les corta, pero al mismo tiempo siguen facturando. Y esa deuda está ahí y el gobierno no ha tomado cartas en el asunto, no ha tomado ninguna solución. Actualmente, la única deuda que sí que se cancela es la de aquellos hogares con bono social y menores en el hogar. Menores, personas con discapacidad y personas con gran dependencia. Son los 3 casos en los que sí que se cancela la deuda. Pero todos los demás, es decir, cualquier hogar sin menores a cargo, que actualmente no se le pueda cortar por tener el bono social, pues sigue acumulando deuda y esto no está resuelto. Luego ya si queréis complemento con el caso de Cataluña, que es un poco diferente porque tenemos una ley propia. Y en cuanto a la tasa que preguntaba Juan Carlos, sin ser un experto en tributación y habiendo pues leído algunas revisiones y artículos al respecto, el principal motivo por el cual el gobierno español decidió gravar ingresos y no beneficios, como marca el reglamento, es básicamente para evitar, en palabras literales del gobierno, trucos y maquillajes en cuanto a beneficios, porque es mucho más fácil a nivel de ingeniería contable poder tocar, por ejemplo, partidas como provisiones, devaluaciones de activos, amortizaciones, para reducir teóricamente los beneficios y así tributar menos, que si lo que grabas son los ingresos, que aquí no te puedes escaquear de ninguna forma. Entonces, esa es la decisión del gobierno y aquí pues habrá juego en los tribunales sobre qué decisión tomarán. Aquí es importante destacar que el reglamento europeo habla de beneficios, pero también permite literalmente habilitar medidas similares o equivalentes. Por tanto, aquí estará la interpretación si cambiar de beneficio a ingreso es proporcional y veremos lo que se decide. Yo realmente tengo mucho miedo al respecto porque las grandes compañías energéticas son expertas en llevar cualquier tipo de norma que intente gravar sus beneficios de alguna forma a los tribunales y las ganan casi siempre. O sea que creo que también desde entornos críticos y más de carácter progresista, se debe hacer mucho más trabajo, ¿no? para buscar fórmulas jurídicas justamente para intentar cambiar las normas del juego, porque como siempre parece que estamos en un juego con las cartas marcadas. Entonces es importante que lo que se haga evitando pues eso, justamente saber que tienen los mejores despachos de abogados detrás y que van a llevar todas las medidas a los tribunales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Okay, only one small detail. I think, Brian, when you are interpreting, we can hear some noises on the back. So I don't know if you can, maybe you're moving or touching something, but we couldn't hear very, very well the interpretation. Also because Giuseppe is a fast speaker, but
Thank you so much for the answer. And I will, Juan Carlos. Estaba hablando a mí como intérprete. Gracias, Josep, por la respuesta. Vamos a dejar que Roland deje alguna pregunta más por los otros panelistas que no han contestado todavía. Si podemos integrar algún elemento más. Me gustaría hablar de lo que decía Gala. De mi perspectiva en Bruselas, mirando a Francia y hablando de la crisis por el pueblo y también por la crisis por el planeta. Has hablado de los chalecos amarillos. Si tuvieras la ocasión para decidir, ¿y qué sería la decisión de Macron o de Le Pen? Mi pregunta es, y a Andrea me gustaría preguntar, si pudieras compartir también tus pensamientos sobre esto a nivel europeo. Roland, gracias por tu pregunta. Lo que puedo decir es que ahora hay un consenso sobre la ecología y los líderes políticos ya lo han entendido, igual como Le Pen o Macron. Eso no quiere decir que son ecologistas. En cambio, lo que han hecho es meter su ideología dentro de la ecología para promocionar su propia ideología. En el caso de Macron es la defensa del libre mercado y está intentando crear una ecología que está coherente con el libre mercado. Eso es tecnomodernismo. La solución es el capitalismo. Y hay muchas personas en la sociedad que están de acuerdo con esta idea. Sus propios votantes de Macron, o los que están votando por Macron, y también los ingenieros verdes, y es muy interesante que casi todos son hombres, y la ideología está dividida por género. Y bueno, vamos a ver cómo esto podía ayudar a la transición a ecología. En el caso de Le Pen, ella tuvo su tiempo y volvió a una ideología racista. Lo que hace con la ideología es proteger el entorno, la tierra, los territorios. Esta idea de proteger el entorno es en la ultraderecha, está coherente esto con ideología, con ecología. Y una de las únicas propuestas ecológicas en común fue de destruir las turbinas. Eso fue la propuesta ecologista en común, que quieren proteger el paisaje. Entonces, en la manera de la ultraderecha para proteger la ecología es también prevenir que la inmigración destruya el paisaje, y no están en contra de la ecología, sino que están usándolo para proporcionar su propia ideología, y no se han movido desde su punto de vista. Muchas gracias, Gala.
muy interesante porque tenemos el mismo fenómeno en Alemania respecto a los molinos de viento. Andrea, como solo nos queda muy poco tiempo, ¿si puedes decir algo? Sí, voy a hablar rápidamente. El juego real está entre energía centralizada y distribuida. Y centralizado es de coger los recursos de cualquier sitio y meterlo en una red central. Y ahora tenemos que pasar rápidamente a llegar a todos los metas para la protección climática. Tenemos que pasar a energía distribuida, de tener algunas cosas muy centralizadas para asegurar que hay una continuidad de la producción actual, pero de integrar una política europea que permite que haya una transición de red. Necesitamos una revolución democrática, no solo desde y solo empezando desde los recursos locales ya podemos solventar esta dificultad. Muchas gracias, Andrea. Muy claro y muy conciso. Solo nos queda un minuto. Estamos muy felices que hemos tenido un debate muy nutritivo y estamos intentando tener una transición justa y no una transacción que vamos a solamente solventar los problemas del planeta y del pueblo y que no las transacciones. Y vamos a seguir siguiendo los movimientos políticos y las corrientes políticas y nos gustaría ver otros inputs de otras sesiones. Muchas gracias a Abraham por la interpretación y muchas gracias por los panelistas por dar nuestros puntos de vista y de muchas perspectivas diferentes de estados diferentes. Muchas gracias, Roland, de Transform Europe, por organizar esta sesión y también por el derecho a la energía, la coalición de derecho a la energía y los también que están en el fondo ayudando con la logística. Espero que os veo en las siguientes sesiones. Muchas gracias y que tengan un buen día.